Hola, bienvenido, bienvenida a este podcast número 1 de esta primera temporada que la hemos titulado Decisiones que bendicen o maldicen destinos. Sin duda, una temporada breve, pequeña, donde estaremos compartiendo nada más 3 temas que serán importantísimos acerca de la toma correcta de decisiones basadas en lo que Dios quiere para nosotros. Tratar de tener o tomar decisiones basadas en lo que Dios quiere, en lo que dice su palabra. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast número 1, que lo hemos titulado Personajes que decidieron maldición a su vida. Este es el tema número 1 de hoy. Mi nombre es Cris Salgado y es un gusto que puedas estar aquí, donde estaremos compartiendo estos pequeños temas que espero que sean de mucha ayuda para ti y de mucha bendición. Te reitero la más cordial bienvenida. Y bueno, ojalá que puedas compartir este podcast que podrá ser de bendición para ti y también sin duda alguna creo que podrá ser de bendición para otras personas. Así que sin más, vamos a iniciar con este primer tema. Como te decía, lo hemos titulado Personajes que decidieron maldición a su vida. Y en esta primera parte queremos hablar de la importancia que es tomar decisiones. Muchas veces creemos o tomamos decisiones simplemente a la ligera. Muy fácil y sencillo. Cierto que algunas de las decisiones que nosotros vamos a tomar el día a día, pues algunas no tienen demasiada relevancia o demasiada importancia. Sin embargo, hay muchas otras que sí son importantes y que cada cosa que hagamos y decidamos en ese momento, ya sea guiado por Dios o no sea guiado por Dios, de alguna u otra forma van a traer tanto bendición como maldición para nuestra vida. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprender y entender la importancia de tomar en cuenta a Dios en cada una de las decisiones que hagas. Ya sea que si eres joven y estás por casarte, es una decisión que va a marcar tu vida por completo. Porque no vas a estar con la mujer o con el hombre que elijas 1 o 2 días. Vas a estar con él o con ella el resto de tus días. Así que qué importante es que podamos tener esta decisión basada y centrada en lo que Dios quiere para mi vida, en lo que Dios quiere para ti. Ahora, si ya estás casado y estás queriendo tener hijos, qué importante es tomar esa decisión, estar preparados, estar guiados, saber si tenemos la posibilidad, la economía, que ciertamente nunca vamos a estar preparados ni listos para ser padres, pero qué mejor hablar con Dios y decirle: Señor, es el tiempo para que podamos tener hijos. ¿Quieres que en este momento, que cada decisión que nosotros tomemos sea guiada por lo que Dios quiere? Entonces, yo quiero hacerte algunas preguntas de reflexión. Vamos a empezar con este tema. Número 1 es: ¿has tomado una decisión de la cual días o meses después te lamentaste o te arrepentiste? ¿Habrás tomado alguna decisión equivocada que más tarde te lamentaste por esta decisión? Como cristiano, ¿qué parámetros o base tomas para tus decisiones? Es decir, ¿tomas los parámetros que te dicen tus papás, los parámetros que te dice tu jefe o los parámetros que Dios ha establecido para nosotros? ¿Qué parámetros tú tomas a la hora de elegir o de decidir? Esa es una pregunta abierta para ti. Puedes comentarlo ahí. Tenemos el espacio para que lo puedas poner en los comentarios. Sería muy bueno que nos puedas retroalimentar. Entonces, muy bien, como decíamos, debemos estar conscientes de la toma de decisiones en nuestra vida. Sin duda que algunas decisiones son más importantes que otras, pero ciertamente necesitamos entender que todos los días, cada momento y cada segundo, estamos decidiendo. A cada instante, lo estamos haciendo todo el tiempo. Desde el punto cuando estás todavía acostado en tu cama y estás pensando, estás semidormido, estás pensando: ¿me levantaré o me quedo acostado todo el rato? 5 minutos más o me despierto ya en este momento, me levanto. ¿Qué voy a desayunar? ¿Me voy a ir en transporte público? ¿Me voy en el auto? ¿Me voy en la moto? ¿Me voy caminando? ¿Me llevo la corbata roja? ¿Me llevo la corbata azul? ¿La playera negra? Etcétera, etcétera. Todo el tiempo estamos decidiendo. Qué importante es entonces que nosotros podamos aprender que la toma de decisiones no es algo que necesitamos dejar a la ligera, sino que todo el tiempo necesitamos estar consultando a Dios para que Él sea el que nos bendiga, para que sea Él el que nos muestre y nos abra el camino. Alguien dijo estas palabras: en la vida no cometemos errores, solo tomamos decisiones equivocadas.
muy puntual y muy cierta esta afirmación, ¿no es cierto? Entonces, cada día se nos presenta la necesidad de tomar decisiones. Y en esta pequeña parte de este tema que estamos analizando, sin duda que vamos a ver algunos personajes que decidieron mal. Y al decidir mal, sin tomar en cuenta a Dios, sin consultar en cuenta a Dios, siempre habrá consecuencias para nuestra vida malas o muy trágicas. Y simplemente esto nos demuestra que la historia nos demuestra que evidentemente no aprendemos de la historia. Y el fin de este podcast es precisamente eso. Vamos a analizar algunos personajes bíblicos que tomaron malas decisiones y yo espero que estas malas decisiones que ellos tomaron puedan hacer ruido en ti, puedan hacer ruido en tu cabeza para que ahora tú no vayas a tomar esas malas decisiones. Vamos a ver las consecuencias que vivieron por tomar malas decisiones. Y como te decía, aunque la historia nos demuestra que no aprendemos de la historia porque volvemos a cometer los mismos errores, yo de verdad espero y anhelo con todo mi corazón que esto no suceda contigo. Así que vamos a empezar entonces. En la Biblia encontramos algunos claros ejemplos de muy malas decisiones que al final terminaron ¿en qué? En tragedia. Por ejemplo, número 1, creo que todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿no es cierto? Adán, ¿qué pasó? Adán decidió obedecer a su mujer antes que ¿quién? Antes que a Dios y perdió el derecho de estar en el paraíso. Déjame leerte lo que dice Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Es decir, Adán pagó las consecuencias. Adán no tomó en cuenta a Dios, simplemente eligió lo que su mujer le dijo y trajo maldición para su vida, para sus hijos y hasta la fecha para ti y para mí. Porque dice la palabra que a través de un hombre entró el pecado. Y ese pecado ha pasado de generación en generación en generación para todos nosotros. Esta decisión entonces le trajo evidentemente sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, el día que comieres, ciertamente morirás. Y no solamente eso, también Adán y Eva experimentó vergüenza. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que estaba desnudo. Él y su mujer estaban desnudos en el paraíso y eso le hizo sentirse mal. Pero nos damos cuenta que, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo una mala decisión. No estuvo centrada en lo que Dios quería, sino en lo que sus ojos vieron, en lo que su esposa vio. Y aunque este tema no es de matrimonios, pero evidentemente muchas veces los consejos que nuestras esposas nos dan son buenos. La mayoría de ellos, pero también hay que ponerlos bajo el cuidado, bajo lo que Dios quiere. Ok, me está aconsejando esto mi esposa, ¿será lo que Dios quiere yo antes de poder tomar una decisión acerca de lo que mi esposo o mi esposa me está diciendo? Yo tengo que pasarla por el filtro más importante, que es Dios. Entonces, número 1, ahí tenemos a este personaje, Adán, en conjunto con Eva, que decidieron por ellos mismos sin tomar en cuenta a Dios. Número 2, siguiendo ahí, casi en ese mismo proceso, el hijo de Adán y Eva, Caín. Caín decidió no aceptar la advertencia de Dios sobre su enojo y mató a su hermano Abel. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que fue desterrado también del paraíso. Dice Génesis 4:6, ¿por qué estás enojado?, le pregunta Dios a Caín. Preguntó el Señor, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo. ¿Y qué cosa? Ser su amo. Sin duda alguna, que Caín decidió que su enojo lo dominara más que la paz de Dios, más que la tranquilidad, más que decir, a ver, me estoy equivocando, estoy dejando que el pecado me controle y me domine. Esto no es correcto, quizá no hice lo correcto delante de Dios, ¿ok? Tengo la oportunidad de poder rectificar. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Caín decidió no obedecer a Dios. Caín decidió quedarse con su enojo. ¿Y qué fue lo que provocó ese enojo en la vida de Caín? Pues simplemente generó una raíz de amargura, una raíz de odio contra su hermano, hasta el punto, como todos lo sabemos, de matarlo y de asesinarlo. Una pésima, muy, muy mala decisión que vemos también ahí. Número 3, el rey David. David decidió adulterar con Betsabé y trajo muerte ¿a quién? A su descendencia. Déjame leerte lo que dice 2 de Samuel
11, del 3 al 4. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Es decir, David, al igual que Adán, se dejaron llevar por la vista, o más bien que Eva, se dejaron llevar por la vista. Vio a Betsabé que se estaba bañando ahí, sabía, mandó preguntar quién es esa mujer. Le dijeron que tenía un esposo, no era de él, no le pertenecía. Sin embargo, él no consultó a Dios. Él decidió por él mismo, dijo: me gusta esta mujer, me atrae. La mandó llamarla a su casa y se acostó con ella. Él decidió, nadie lo obligó, no le pusieron una pistola en la cabeza, por él mismo decidió. Eso es lo importante que yo quiero que tú veas y que entiendas. Siempre vamos a tener la libertad de decidir, y esta es la más grande virtud o cualidad que Dios nos ha dado. La libertad de poder decidir todo el tiempo, a lo largo, desde el principio hasta el fin de la Biblia. Vemos todo el tiempo la capacidad que nosotros tenemos, que no somos robots. No estamos sujetos a algo. Dios nos da el libre albedrío, lo que se conoce como el libre albedrío, para que tú puedas decidir si quieres obedecer o no quieres obedecer. Si quieres servir a Dios o no quieres servirlo a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma forma, vemos que David, él por su propio gusto, por sus propios deseos, por su propia voluntad, decidió tomar a una mujer que no era de él. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, número 1, perdió el gozo de su salvación. Dice el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de mi salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Es decir, David entendía que había hecho algo malo, algo incorrecto delante de Dios, que había decidido mal. Y esa mala decisión le trajo como consecuencia tristeza, le trajo depresión, angustia, soledad, por haber elegido mal. Sin embargo, eso le quitó el gozo de su salvación, porque sabía que había pecado, que había hecho algo malo contra Dios. Y siguiendo con las consecuencias, nos damos cuenta que Absalón, su hijo, tuvo sexo con sus concubinas a plena luz del día. Una de sus hijas también fue violada por uno de sus hermanos. Es decir, esta mala decisión que tomó David no solamente trajo consecuencias para su vida, de tristeza, de depresión, al saber que había hecho lo malo o lo incorrecto delante de los ojos de Dios, sino que también a su descendencia le trajo maldición. Y este es el punto importante que yo quiero que tú aprendas y conozcas. Nosotros como padres, yo soy padre de 2 hijos hermosos, cada decisión que nosotros tomemos va a traer consecuencias no solo para tu vida personal, va a traer consecuencias para tu vida personal, para la de tu esposa, para la de tus hijos e incluso para la de tus nietos. Entonces, esto es lo importante que nosotros debemos analizar y considerar a la hora de decidir. Muchos hombres toman a la ligera simplemente, aun a pesar de estar casados, aun a pesar de tener una esposa maravillosa y unos hijos hermosos, toman la decisión de irse con una mujer simplemente porque a la vista les pareció deseable, hermosa, sin darnos cuenta que las consecuencias no solamente las vas a padecer tú, las va a padecer tu esposa y tu descendencia en muchos sentidos, tanto económicamente, porque vas a tener que mantener ahora a 2 familias, espiritualmente, de reputación, etcétera, etcétera. Muchas consecuencias que tus hijos y tu esposa van a pagar y van a sufrir. Entonces, aquí está este ejemplo que yo espero que te pueda servir para que puedas decidir antes, guiado por lo que Dios quiere para tu vida, por lo que Dios quiere para ti y para mí. Y por último ejemplo tenemos al rey Saúl. El rey Saúl desobedeció a Dios en el mandato de eliminar a Amalek. ¿Y qué cosa? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que perdió el reino. El rey Saúl también decidió por él mismo ya no más creerle a Dios, sino desobedecerlo. Dice primera de Samuel 15:24. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Es decir, en esta historia
Dios le había mandado a destruir al pueblo de Amalek. Le dijo que destruyera y matara a todos, hombres, mujeres, camellos, asnos, todo, que no quedara nada. Pero Saúl, ¿qué cosa hizo? Saúl decidió perdonarle la vida al rey y a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado. Él decidió, él ya había recibido una orden. Cuando nosotros recibimos una orden por parte de Dios, es necesario que la cumplamos. Porque ante Dios una desobediencia parcial es una desobediencia total. Saúl estaba pensando, bueno, aunque me están mandando a hacer algo, nada más estoy desobedeciendo poquito porque nada más estoy dejando al rey y lo mejor del ganado. Eso le va a gustar a Dios, aún sabiendo que Dios ya le había dicho que no dejara nada. Saúl entonces decidió por temor y presión del pueblo en lugar de ¿qué? De obedecer a lo que Dios ya le había mandado hacer, ya le había dicho que hiciera. Pero él tomó esa decisión y trajo consecuencias trágicas, perder el reino. Entonces, en este primer podcast, en esta primera parte, quería que viéramos esto, las consecuencias de tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque la temporada es decisiones que bendicen o maldicen destinos. Es decir, todas las decisiones que tú tomes, aún si dices, no, bueno, mejor no decido. Hay muchas personas que deciden no decidir. Al decidir tú no decidir, ojo con eso, ya estás decidiendo. Ya estás tomando una decisión, ya sea no o ya sea sí, pero ya estás decidiendo de cualquier forma. Mejor hago caso omiso, como que no pasa nada, ya estás tomando una decisión. Aquí lo importante que quiero en esta primera parte es que tú puedas considerar las trágicas consecuencias que hubo al no tomar en cuenta a Dios en las decisiones que estos personajes de la Biblia nos enseñan. La palabra de Dios está ahí escrita como un manual, como algo que nos va a ayudar a conducir correctamente nuestra vida. Y qué mejor que podamos aprender de otros. Siempre es bien dicho en México que las personas no experimentan en cabeza ajena, ¿no? Es decir, hasta que a ti te pasa es entonces cuando dices, sí es cierto, fulanito tenía razón, sí es cierto, sutanito me lo advirtió. Y aquí no te lo estoy advirtiendo yo, te lo está advirtiendo la palabra de Dios. Entonces, es cuestión tuya tomarlo o dejarlo si decides considerarlo o no considerarlo. Yo solamente quiero ponerte sobre la mesa las consecuencias trágicas al no decidir sabia correctamente delante de Dios, tomando en cuenta a Él, lo que Él nos está diciendo. Quiero que cada decisión que tú tomes de ahora en adelante sea basada en lo que Dios quiere para ti. Aún esas decisiones que consideramos y tomamos son insignificantes, no tienen mucho sentido ni valor, son muy, muy importantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el día que vas a ir a trabajar, irte en transporte público, irte caminando por el lado derecho que siempre te vas o por el lado izquierdo, Señor, ¿por dónde me voy? Aún eso, en cada decisión que tomes, Señor, me voy por la derecha o por la izquierda, aún esa decisión que Dios te guíe te puede librar de la muerte, te puede librar de un asalto en el transporte público porque Dios te hizo sentir que te fueras caminando o porque Dios te dijo, ¿sabes qué? Vete por acá, vete a la derecha porque ahí había una pandilla. Iba a suceder algo, no lo sé. Pero porque estás tomando en cuenta y en consideración a Dios, Él te protegerá, Él te bendecirá en cada momento. Entonces, yo te invito a que realmente puedas tomar decisiones basadas en lo que Dios quiere. Es imposible, como ya lo hemos visto, no tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si decides no decidir, ya estás decidiendo, y tú eres responsable de cada decisión que tomes hoy y debes ser consciente de esto y también de las consecuencias que evidentemente recibirás los próximos días, los próximos años. No tomemos a la ligera cada una de estas decisiones, porque muchas no solamente traerán consecuencias a corto plazo, ni a mediano, sino a largo plazo, incluso cuando ya seas viejo, cuando ya seas anciano. Por eso el libro de Proverbios, en Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Es decir, no toman en cuenta a Dios, viven como se les da la gana, hacen lo que quieren y al final, Dios, es tu culpa, tú no me ayudaste, tú no me protegiste, tú no me diste esto, lo otro, etc. Pero no estás tomando en cuenta ni en consideración a Dios antes de decidir. Y ahí el problema. Entonces, ¿qué decisiones has tomado y después a Dios has culpado? ¿Habrá algunas malas decisiones que hayas tomado? Déjamelo aquí abajo, escríbelo ahí.
en los comentarios qué decisión has tomado y que después has dicho, Dios, es que fue tu culpa. No, evidentemente son las consecuencias de nuestras decisiones. Cada cosa que nosotros hagamos y tomemos siempre, evidentemente, traerá consecuencias. Yo te invito a que puedas reflexionar. Esta es la primera parte de 1, 2 y 3 podcasts más que tendremos acerca de las decisiones. Espero que sea de bendición. Te invito a que compartas este podcast. Es un gusto haber estado aquí contigo y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Saludos.